¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas ¿Qué tardes, tal? chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Bueno, en la secuencia de la temática que estamos desarrollando, hoy día toca trabajar el tema de silogismos. Este es un tema que bueno, bueno, es el tema más emblemático del curso en realidad, porque es el tema como que el que más se asocia a toda la parte lógica y sobre todo porque el desarrollador del silogismo es pues el precursor principal del curso, ¿no? Pero tiene también mucha controversia en el sentido de que hay muchas personas que creen que el tema es complicado, ¿no? Y siempre es bueno explicar esto porque en realidad el tema no es complicado. Lo que pasa es que uno tiene que terminar de entender que el silogismo tiene como razonamiento, que es, vamos a hablar hoy día, tiene tres formas de desarrollo, ¿no? Y la idea es entender las tres formas de desarrollo. ¿Y por qué? Porque en las preguntas del examen usted va a ver porque hay tres tipos de preguntas que normalmente te obligan a usar cada uno de los métodos que vas a aprender. Porque aquellas personas que creen que el silogismo solamente es Festino, de Maris Camenes, pues ahí empieza el problema, ¿no? Porque obviamente ese es uno de los tres métodos de desarrollo. Y obviamente todas las preguntas de este tema no se desarrollan solamente con eso. Entonces ahí empieza un poco la controversia. Por lo demás es un tema sencillo que vamos a tratar de hacerlo muy breve en realidad porque el tema debe ser más práctico, pero sí necesito que ustedes entiendan cuáles son esos métodos y en qué tipo de preguntas se deben usar. ¿Ok? Bien. Entonces empezamos con una de las primeras características que me parece que sería importante siempre mencionar. El silogismo es un razonamiento y obviamente como cualquier razonamiento en la lógica es un razonamiento deductivo. Todos los razonamientos que en este curso tú aprendes son esos, son deductivos, ¿no? Y todas las reglas y leyes y fórmulas en general que en este curso desarrollamos tienen ese carácter, son deductivas, justamente porque la lógica es una ciencia de deducción, ¿no? Entonces el silogismo obviamente también es un razonamiento de tipo deductivo, ¿no? Como parte de la lógica que es. Pero no cualquier razonamiento en realidad, es un razonamiento mediato, pero inclusive cuando tú hablas de mediato, yo creo que muchos recuerdan que el razonamiento mediato debe ser el razonamiento que está formado de dos, tres, cuatro o más premisas. Bueno, el silogismo no es cualquier razonamiento mediato. El nombre específicamente de silogismo fue asignado a aquel razonamiento que está construido con dos premisas y por supuesto pues a partir de ella generadas una conclusión, ¿no?
Eso significa que los razonamientos que tengan 3 premisas, por ejemplo, o 4 premisas, o 5, bueno, de que son razonamientos, lo son. El punto es que ya no se le puede denominar silogismo, porque el nombre de silogismo fue atribuido por Aristóteles solamente a estos razonamientos que tenían 2 premisas, y a partir de la cual obviamente se desencadenaba o infería una sola conclusión. ¿Listo? Segunda característica. El silogismo, bueno, esto sí podemos colocarlo por aquí para que usted lo vea, ¿no? El silogismo está formado por 3 conjuntos, o 3 términos, o 3 clases. Esto está repartido, por supuesto, entre las premisas del argumento. Si tú miras el silogismo que he puesto, porque es el ejemplo más simple de silogismos que hay, ¿no? Es un ejemplo en donde, como tú verás, entre premisas y conclusión hay en total 3 conjuntos. 3 conjuntos. Está el conjunto de jueces, o nótalo acá. Está el conjunto de liberteños, y está el conjunto de abogados. ¿Lo ves? Son 3 conjuntos repartidos en forma par, pero hay 3 conjuntos. Esa es una de las razones de por qué en este tema, por ejemplo, es muy común que tú veas en una gráfica de Venn 3 conjuntos en intersección, lo cual estaría representando de un silogismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, en el silogismo, ¿no? Este razonamiento de 2 premisas y una conclusión, pues están repartidos esos, ¿no? Los 3 conjuntos ahí, ¿ya? De 2 en 2. Hay que tener muy claro, por favor, que en un silogismo, que es un razonamiento de 2 premisas y una conclusión, saber cuáles son los elementos de la conclusión, en realidad pues es una tarea muy fácil, ¿no? Porque se supone que el silogismo, como ya tuviste, te coloqué aquí en el ejemplo, tiene 2 premisas, ¿no? Y dentro de esas 2 premisas, para que la inferencia sea deductiva, se supone que tiene que haber un conjunto que sea repetido. Por ejemplo, en este caso el conjunto jueces es el conjunto que se está encadenando o repitiendo o intermediando en las premisas. Es por eso que la conclusión siempre va a estar en función de los otros 2 conjuntos que no se han relacionado. O sea, cuando tú ves en un silogismo el término que se repite, que se le conoce como término medio, que en este caso es el término conjunto jueces, uno puede saber de antemano que la conclusión está con liberteños y abogados, que son los conjuntos que están ahí también en las premisas. Ahora, el problema es saber si es que estos 2 conjuntos forman una inclusión parcial, una exclusión parcial, ¿no? Es decir, forman una forma tipo A, una E, ahí estaba el problema. Ahí estaba el trabajo del silogismo. El silogismo no tenía como trabajo saber cuáles eran los conjuntos de la conclusión, porque eso simplemente se daba a partir de saber que si el término medio es, por este caso, jueces, por ejemplo, pues la conclusión es liberteños y abogados. Eso es muy fácil de saber. La chamba estaba en saber cómo se unen liberteños con abogados, ¿no? Lo harán con una A, lo harán con una I, lo harán con una E, etcétera. Y eso justamente es lo que va a aportar cada uno de los métodos, ¿no? Que vamos a aprender ahorita. Entonces, características muy simples de nuevo de un silogismo. Es un razonamiento de 2 premisas, es un razonamiento que tiene 3 conjuntos distribuidos entre premisas y conclusión, fue desarrollado por Aristóteles, y este punto es importante entender para que comprendamos por qué el primer método de modos y figuras fue hecho por este mismo señor que es el que ideó la formalización tradicional, ¿no? Esto de SAP, SEP, fue diseñado también por este pata. Solamente con eso ya yo tengo que ir entendiendo que en ese tiempo seguramente no existía otra manera de formalizar que no sea la manera tradicional, utilizando SAT, SEP, ¿no? Y por eso es que el primer método con el que el silogismo se introduce y se comienza a desarrollar fue un método desarrollado justamente para poder trabajar expresiones que estaban formadas por vocales, por decirlo así, ¿no? En formas típicas son vocales en realidad, ¿ya? Bien. A ver, ¿qué dice ya? Mi teoría cooperativa es que tiene implicador claro, sí, obviamente. Eso es uno de los métodos de desarrollo que su compañero Jan comenta, ¿no? Eso justo lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Y vamos a dar la reflexión final también, por supuesto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos, como dije, que existen para desarrollar un silogismo? Porque recuerden que el silogismo, como cualquier razonamiento normal, el objetivo en cualquier razonamiento normal, ¿cuál es? Es encontrar una conclusión y encontrar una conclusión que esté respaldada en un procedimiento o una regla válida. O sea, sí, para poder decir que el razonamiento es correcto, es válido, y que la conclusión forma parte de este razonamiento correcto o válido, pues debe utilizar un procedimiento que sea válido, ¿no? Bueno, para esto han evolucionado 3 métodos desde que Aristóteles diseñó el silogismo hasta la actualidad. Hay 3 maneras de cómo se puede colocar la conclusión o cómo se puede o encontrar la conclusión dada un par de premisas. Recuerden, por favor, que cada uno de los métodos que te voy a explicar ahora, lo único que aportan es la manera de cómo sacar la conclusión. Por ejemplo, en el método de modos y figuras, que es el primer método de los 3, la conclusión ¡pum!, se pone de esta manera, ¿no? O sea, cada método, repito, te va a enseñar la forma de sacar la conclusión. En el método de diagramas, pues la conclusión se hace de esta forma, se coloca de esta manera, así pone la conclusión. Y finalmente, en el método de reglas de inferencia también te va a decir
que la conclusión, haces esto y coloca la conclusión. Cada método, entiéndeme, por favor, lo único que aporta, o lo único que nos enseña, es la manera de cómo se saca la conclusión. Tú tienes que al final comparar cuál de los tres te parece más fácil. Bueno, se va a notar muy rápidamente cuál es más sencillo en realidad, pero es parte importante que entendamos eso, ¿ya? Bueno, como te decía, existen tres maneras de cómo se puede colocar la conclusión, ¿no? Dado un par de premisas, ¿no? Para que complete el silogismo. El método original, el método tradicional, el método aristotélico, ¿cómo se llama? Es el método de modos y figuras. Este método consistía se llama método de modos y figuras porque en este método lo que uno hacía era tener en cuenta que el silogismo, según la posición en la que se encuentre, formaba ciertas figuras, ¿no? Por ejemplo, si el silogismo, o si el término medio, que es el término mediador, el término intermedio, el término que se repite en las premisas, por ejemplo, está como sujeto de la primera premisa y como predicado de la segunda premisa, formaba la primera figura, ¿no? Si el término medio aparecía como predicado en ambas premisas, se formaba la figura número 2. Si es que el término medio aparecía distribuido como sujeto en la primera premisa y como sujeto de la segunda, se formaba la figura número 3. Y la última opción que había era que el término medio se coloque o esté distribuido como predicado en la primera premisa y como sujeto en la segunda, formando la figura número 4. Estas cuatro figuras obviamente se desarrollan con una mnemotecnia muy sencilla que todos lo conocemos como la mnemotecnia de la W, ¿no? Tú aprendes esta mnemotecnia justamente configurando la forma de una letra W. La primera figura tiene esta forma, la segunda, tercera y cuarta figura. Así es que uno entendía que en el silogismo habían cuatro figuras que dependían de la posición del término que se repetía, que era el término medio, ¿no? Bueno, para cada figura, recuerda, se tuvo que diseñar un conjunto de modos o nombrecitos o versos que se le conoce, que son los que te daban las premisas y automáticamente la conclusión. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que un silogismo tiene dos premisas, ¿cierto? Y en cada premisa, una premisa puede ser una A, por ejemplo, y su premisa 2 puede ser una O. Entonces, se tuvo que establecer una configuración para que dadas dos premisas que tengan esta forma, de formas típicas, automáticamente la tercera de las letras debe darte la conclusión de esto de aquí, por darte un caso, ¿no? Y ahí se desarrollaron, repito, un conjunto de modos válidos, o un conjunto de versos, ¿no? O que son mnemotecnias que permitían generar, pues obviamente la conclusión dado un par de premisas que eran las formas típicas, ¿no? Y esto obviamente se desarrolló con los famosos modos válidos que tenemos aquí. Déjenme colocar aquí una forma abreviada acá rapidito. ¿Qué es esto, no? ¿Ok? Aquí se encuentran entonces los modos del silogismo, que son estos 15 modos que están acá. Aquí, como tú verás, están todas las figuras, observa. Figura número 1, ya sabes la posición. Para la figura número 1 estaban desarrollados 4 versos, 4 mnemotecnias, 4 modos válidos, llámale si tú quieres, que son los que las dos primeras vocales, o formas típicas, te daban las premisas y la última era la conclusión. Es decir, si tú tienes dos premisas que eran A, premisa 1A, premisa 2A, la conclusión automáticamente se generaba por la tercera letra que era la A. Y ahí estaba Barbara, Celare, Darí y Ferio, ¿no? Uno tenía que aprender las mnemotecnias, que eran versos, repito, que permitían justamente darte la última letra, que era la conclusión, ¿ok? Por ejemplo, en la segunda figura, cuando aparecía en esta posición al término medio, también habían 4 modos válidos, ¿no? Que eran Cesare, Camestre, Festivo y Barocco, ¿ok? Obviamente cada uno tiene, como tú verás, un resumen de las letras, ¿no? Por ejemplo, Cesare tiene EAE, o es la combinación del modo válido, ¿no? Obviamente las dos primeras vocales, que son la E y la A, eran las premisas, y la última era automáticamente la conclusión que se generaba a partir de ello, ¿no? Cuando el término medio aparecía como de esta posición, se convertía o se denominaba la figura número 3. En la tercera figura también habían 4 versos que eran Datisi, Lisamis, Bocardo y Felizo, ¿no? Y esto obviamente también generaba cada una de los modos que tú ves aquí, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tenías en el modo Bocardo, por ejemplo, ¿no? Y tenías una primera premisa que era una O y la segunda era una A, automáticamente la conclusión debía ser una O. Esa era la forma de cómo se establecía la conclusión con la última letra de cada verso, ¿no? Con la última vocal de cada forma, de cada modo válido, por decirlo así, ¿ya? Y en la cuarta figura, finalmente, cuando el término medio adoptaba esta posición, teníamos a Camenes, Timatis y Fresiso. Eran los 3 modos que completaban justamente estos 15 modos válidos, que son los que, dado un par de premisas, le daban la conclusión automáticamente con la última forma típica de cada verso. ¿Listo? Bien. ¿Cómo es que se aplicaba esto? Porque en realidad la forma de aplicación es lo que es más curioso para todos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es que este método me enseñaba a determinar la conclusión? Bueno, perfecto.
Este método, entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, en primer lugar, hay que manejar perfectamente esta tabla que está aquí, ¿no? Hay que conocerla muy bien, hay que saber cuáles son las figuras, hay que saber cuáles son los modos para cada una de ellas, y cuando me daban las premisas, lo único que yo tenía que hacer era formalizarlas, y formalizarlas de la única manera que se hacía en ese tiempo, que era la tradicional, no había otra, ¿no? Entonces, yo formalizaba la primera premisa, y la primera premisa dice: todo basquetbolista es atleta. Tú lo ves allí. La segunda premisa dice: muchos cantantes no son atletas, eso es una O. Una vez que yo ya tenía formalizadas las premisas, a continuación tenía que ver en qué posición se encontraba el término medio, ¿no? Y en este caso recordar la mnemotecnia, que ese término medio se encontraba distribuido como predicados en ambas premisas. Esto generaba la figura número 2. Acá está, de figura número 2. ¿Lo ves? Y para la figura número 2 yo tenía que haberme aprendido ya, por supuesto, cuáles eran los versos de la figura número 2. Que yo sabía que en la figura número 2 estaba Cesare, Camestres, Vestíbulo Aroco. Yo tenía que ver este verso para quién coincidía en ese caso, ¿no? Vamos a colocar acá, esta era la segunda figura. Y en la segunda figura se encontraban entonces Cesare, Camestres, Festino y Barocco. En este caso, la mnemotecnia coincide perfectamente seguro para Barocco. Y obviamente, esta última letrita generaba o determinaba la conclusión de este silogismo. Ahora, la parte más importante en este método era la forma de cómo los términos que uno ya sabía que eran parte de la conclusión, como en este caso C, que es cantantes, y B, que es basquetbolistas, tenían que llegar a la conclusión. Había una regla que te decía que siempre el sujeto de la conclusión debía ser el término de la premisa 2, en este caso cantantes. Y el término de la letra de arriba, o sea, B, debía ir como predicado. Era una regla absolutamente inevitable en este método, ¿no? ¿Por qué? Porque en este método en sí pues se trabajaban con formas típicas, como en el caso de las negativas como la O. Tú sabes que tiene una negación en esta parte que está aquí. Entonces era muy peligroso colocar primero B y luego C, porque en ese caso la negación estaría yendo a C y no a B, ¿no? Entonces era una de las cosas que había que tener en cuenta cuando utilizábamos este método que se denominaba el método de nodos y figuras, ¿no? Una vez que ya tenías la conclusión del argumento, simplemente era un tema de traducción, ¿no? Que era un tema, me parece sencillo, que uno en ponía conocía, porque acá se supone que tienes una O, y acá dice entonces algunos cantantes no son basquetbolistas, ¿no? Listo, esa es la conclusión. Una técnica sencilla, como tú verás, pero que dependía, por supuesto, del manejo casi obligatorio, por decirlo así, de esta vaina que está acá, pues, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo, profesor, parece que está bueno. Entonces, en este método de cómo la conclusión se determinaba o se encontraba, lo que uno que había que hacer era formalizar las premisas de manera tradicional. Entonces, aquí decía en la premisa 1, ningún médico es historiador. Eso es una forma tipo E, por supuesto, ¿no? Premisa 2, todo pediatra es médico. Eso es una A, profesor. Excelente. Ahora, una vez que ya tenía formalizadas las premisas, tengo que ver el término medio, que era la letra médico, qué posición tenía. Bueno, observo que la posición de término medio es esta posición que me recuerda a la figura número 1, ¿cierto? Porque en la figura número 1 había esta distribución A. Por lo tanto, una vez que yo ya sabía que en esto se daba la figura número 1, lo siguiente era observar cuáles eran los versos que correspondían para la primera figura. Y en la primera figura, habiéndome ya aprendido esta tabla, por supuesto, estaba Barbara, Celare, Daniel y Ferio. Tenía que ver la coincidencia de las dos primeras formas típicas, que en este caso era EA, ¿no? Entonces, Barbara, no, Celare, EAE. Entonces sería, el modo válido sería en este caso, Celare. Y por supuesto que la conclusión debe ser la última letra, la última vocal, o la última forma típica de esto, que era más o menos la dinámica aquí. Aquí va entonces, y aquí venía la parte súper importante en este método, y solamente en este, por favor, recuerden, ¿no? El orden de cómo bajaban los términos, ¿ya? El primer término, que es el sujeto, debe ser P, en este caso es pediatras, y el otro término podía ser H. Una vez que ya tenía yo la conclusión de esto, lo demás era un tema de traducción, ¿no? Como verás aquí entonces, es una E, y una E se traduce como ningún pediatra es historiador. O en todo caso, todo pediatra no es historiador. Y esa es la forma de cómo este método te daba la conclusión. Como tú verás, no tiene nada complejo. O sea, no hay nada de complejidad en este método. Pero sí es importante entender que en este método algo sumamente importante para poder determinar la conclusión era esta tabla de modos válidos
que prácticamente pues, te obligaba de alguna manera a tener que conocerla para poder saber cuál es la conclusión del argumento. ¿Listo? Bien, entonces este es el método de modos y figuras, que obviamente es un método importante, que ya al final voy a dar como reflexión algunas cositas que yo, bueno, cada ciclo siempre escuchas, ¿no? En cada ciclo, pues cosas un poco más increíbles que otras, pero igual las voy a comentar al final como reflexión, ¿ya? Bien. Así es entonces como se da este método de modos y figuras, ¿sí? Bien. Ojo, hace unas clases atrás, en otro grupo de estudios, un pata me pregunta, profe, me han dicho que estos nombres de acá, si quiero, estos nombres que están aquí, pues si yo quiero, no los aprendo. Ahí está la primera situación increíble que uno escucha a veces, ¿no? Ya lo voy a comentar al final, pero tranquilos. Al final haré una reflexión, ¿ya? Bien, así, este método te da la conclusión. Si te das cuenta, no hay nada complejo. ¿Qué hay que hacer? Formalizar tradicionalmente, hay que ubicar la figura de acuerdo a estas, ¿no? A esta forma de la distribución en término medio y con la mnemotecnia que corresponda a las dos primeras formas típicas, generar la conclusión para cada una de ellas y listo. Lo demás es traducción, ¿cierto? Bien, vamos a ver. ¿Y cómo es el segundo método, profesora? Bueno, el método de diagramas de Venn. Este es un método que obviamente aparece, bueno, ya cuando la lógica se vea matematizado un poco. Los diagramas de Venn, sabes que son herramientas importantes que permiten analizar la relación de conjuntos, y en este método la situación era un poco más alentadora, ¿no? Porque en este método, lo que el método te decía en realidad era esto, te decía, mira, ve, cuando tú quieres encontrar la forma típica de un argumento, o quieres encontrar, perdón, la conclusión de un silogismo, te decía, pues ya no te vas a plantearte buscando si es que aprendiéndote las figuras, el festino, ni mágicamente, ya no, pero tú lo que vas a hacer es simplemente diagramar. Entonces tú tienes el par de premisas, tú vas a diagramar las premisas, porque hay tres conjuntos, te lo expliqué al comienzo de la clase. Recuerda que en el silogismo están repartidos en realidad tres conjuntos. Entonces lo que este método te proponía para evitar aprenderte una tabla con 15 mnemotecnias o 15 versos asociados a 4 figuras respectivamente, te decía, mira, tú solamente diagrama las premisas y la conclusión tiene que automáticamente quedar representada de las dos formas típicas que uno ya de antemano sabe que son la conclusión. Por ejemplo, sin resolver mi Nietzsche, en este ejemplo, yo puedo saber tranquilamente que la conclusión debe estar entre jóvenes con profesionales. ¿Cómo? Es que el término común es técnico, que compare. Y si el término común es técnico, se supone que la conclusión va a estar en función de los otros dos. Entonces yo ya sé que la conclusión va a estar entre jóvenes con profesionales. Eso se sabe de antemano. Perfecto. Entonces lo que este método te decía es, mira, tú simplemente diagramas. Ya sabes diagramar para esto, por supuesto. Entonces diagramamos. La primera premisa es técnico con profesional, una E. Entre técnico y profesional, una E. Entonces, entre técnico con profesional, pues yo diagramo una E, que ya sabes por qué es así, ¿no? Ahora vamos a diagramar la premisa número 2, jóvenes con técnicos. Entre jóvenes con técnicos hay una I, o sea, una X entre joven con técnico. Esta es la única zona viable que me queda para colocar la X. Y, como ya sabrás, la conclusión tiene que determinarse a partir de los conjuntos que son jóvenes con profesionales, porque eso ya sé que son parte de la conclusión. Entonces, lo demás es enfocarme en estos dos conjuntos, jóvenes con profesionales, extraerlos en un costado y comenzar a mirar de una manera objetiva y tratar de buscar qué forma típica cuál de los 6 diagramas que yo aprendí la semana pasada ha quedado en esta interacción automáticamente completo y representado ahí. Entonces, si yo soy observador entre J con P, lo único que veo que ha quedado representado es la X que está en este lado de aquí. Nada más. Claro que no falta el que es nuevo ya, pero profesor, yo estoy viendo también acá un pedazo que está pintado casi, sí, compadre, sí, pero eso no forma nada, pues. Se supone que no hay ninguna forma completa ahí, ¿no? Es parte de la interacción, pero la forma que sí ha quedado automáticamente representada, y creo que todo el mundo lo ve, es la X que está aquí, esta X. Y como ustedes sabrán, las formas, o las X, llámalo así si quieres, son formas particulares. Y esas formas particulares tienen una traducción que coincide con la posición de la X. Ahí la X está en J, pero no en P. Y nada más. Lo demás era simplemente traducir lo que te acaba de quedar. Y ya el tema de traducción es un tema huevo. Yo creo que enseñarle a alguien a traducir esta vaina es un pecado mortal. Bueno, acá dice entonces, algunos jóvenes no son profesionales. Como verás, la conclusión ha sido mucho más sencilla de obtener. No tuve que aprenderme que la figura número 3 está Ferguson, que en la figura número 1 está de repente Barbara. O sea, yo simplemente diagramé y miré, ¿no? Miré objetivamente cuál es
la conclusión que quedó automáticamente representada de esa interacción. Nada más, es una técnica mucho más sencilla, por supuesto, comparada con la primera, ¿no? Otro ejemplo más, para entender un poco mejor esto, ¿ya? A ver, vamos a ver, atención, por favor, a los que son nuevos, ¿no? Entonces, esta técnica te decía que para poder colocar la conclusión, que era lo importante, conclusión que creo que todos sabemos que va a estar aquí de nuevo entre griego y mortal. Eso no es nuevo, pues eso lo sabe cualquiera. Recuerda que eso se sabe de antemano. Lo que cada método te está dando es la forma de cómo se van a relacionar esos conjuntos al final. Entonces, esta técnica te decía, mira, tú diagrama las premisas. Diagrámalas, sabes diagramar, por supuesto. Entonces, vamos con la primera premisa. Todo hombre es mortal, eso es una A. Entre hombre con mortal, eso es una A. Todo hombre es mortal, tengo una A ahí. O sea, sí. Diagramo la premisa número 2. Todo griego es hombre. Entre griego y hombre, también hay otra A. Todo griego es hombre. Todo griego es hombre. Ahí está mi A entre griego es hombre. ¿Lo ves? Listo. Y obviamente la conclusión, tú ya sabes, debe quedar automáticamente, está representada de los conjuntos que yo ya sé que son parte de la conclusión, que son griego con mortal. Entonces esos dos conjuntos los separo un costadito, comienzo a mirar objetivamente qué parte o qué diagrama de los 6, que yo ya me lo sé prácticamente muy bien, ha quedado en esa interacción automáticamente representado. Entonces, si eres observador, tú dirás, profe, estoy concentrándome en G con M y me estoy dando cuenta que la única forma que ha quedado completamente representada en esa interacción es esto, mire. Esta forma estoy viendo que ha quedado automáticamente representada aquí y se ha completado con este pedachacho que está por acá, si ve. Esto ha quedado completo, profesor. Seguramente el que es un poco nuevo dirá, pero por acá también está pintado un pedazo por acá, ¿no? Y inclusive por acá también, sí, loco, sí, pero eso no completa nada, pues. La forma que ha quedado automáticamente completa en esa interacción es lo que tú estás viendo aquí, mira. Y esto en realidad es una A que dice todo griego es mortal. Y listo, traducción. Bueno, ya la traducción, ¿para qué te voy a decir? No creo que todo el mundo sabe que acá, ¿no? En esta parte de aquí, dice todo griego es mortal, ¿no? Entonces, si tú comparas este método con el anterior, en cuanto a la forma de cómo te da la conclusión, es mucho más sencillo. Claro, el otro es más bonito porque tienes una tablita y te aprendiste que Festino, Maris, Carmenes, Barbara, no, ya monstruo, pero en este no, este es muy sencillo, ¿no? Diagramas y la conclusión automáticamente la obtienes de los conjuntos que no se han relacionado, obviamente, las premisas. Sencillo, ¿no? Mucho más práctico, por supuesto. Muy bien, esta es la forma de cómo el método de diagramas de Venn te dice cómo colocar la conclusión. ¿Ya? Diagramando, ¿no? Diagramando y observando los conjuntos y la interacción y la forma que quedó, repito, automáticamente representada en ello, ¿no? Una técnica comparada con la anterior, mucho más simple en realidad. No te obligaba a memorizar ni Michi, ni aprender ninguna figura, ni ningún modo, ni ningún verso para nada, ¿no? Más sencillo, por supuesto. Pero, pues si hablamos de facilidad y de situación, pues, sencilla, en realidad, pues no ha habido ninguna forma que haya podido superar al método pues, más sencillo que existe, que es el método de regla de diferencia. No sé si por acá lo tengo, me parece. Este no es. Por ejemplo, ninguno de los métodos en realidad es más sencillo y más simple que el que tú ves aquí. El método de regla de diferencia es un método, es el tercer método en realidad, y este método, bueno, aparece a partir de lo que ya se conocía de la lógica matemática moderna, ¿ya? Por si acaso. Claro, por ahí Jan dice a modo de broma, es el único método que es que en realidad para este método no hay que saber nada, porque en realidad no te voy a enseñar nada, en este método simplemente te voy a sugerir qué hacer. Por ejemplo, en este método lo que te decía es que para que tú saques la conclusión efectivamente, como Jan dice, ¿no? Como te digo hace un ratito, no tienes que saber nada, simplemente formalizar las premisas y aplicar las reglas que ya has aprendido, ¿no? Por ejemplo, la primera premisa dice, todo dadivoso es humanitario. Premisa 2, todos los humanitarios son fieles. Y acto seguido, la conclusión debe obtenerse a partir de la aplicación de las reglas que tú conoces, ¿no? Entonces aquí mi conclusión es todo Dios es fiel. Y listo, conclusión, todo Dios es fiel. Nada más. ¿Qué ha hecho Michi? ¿Qué he tenido que aprender? Nada, algún modo, figura, diagrama, ¿no? Pues en este método, la parte más simple que existe es la idea de cómo sacar la conclusión, ¿no? Que como verás es un tema muy fácil y es comprensible, porque este método de regla de diferencia, repito, aparece con todo lo que uno ya sabe,
de la lógica matemática moderna, ¿no? O sea, con los criterios de inferencia que uno aprende en la lógica matemática moderna, ¿no? Con la regla de diferencia, esto es muy sencillo, ¿no? Entonces, a ver, todo dadivoso es humanitario, y aquí dijimos todos los humanitarios son fieles. Bueno, la conclusión vamos a obtenerla a partir de una regla que lógicamente me da. Eso es la conclusión. ¿Ya? Bien. Ahora, otro ejemplo, ya para poder completar un poquito esto. Ahorita vamos a comentarlos, voy a hablar un poco de esos comentarios. Entonces, en este método, profesor, ¿qué hay que saber? Nada. Simplemente formalizar las premisas y aplicar las reglas que tú ya conoces. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 2, con el ejemplo 1 ya está, ¿no? Ejemplo 2, premisa 1, todos los crueles son villanos. Premisa 2, muchos de los crueles no tienen mamá. Y la conclusión debe obtenerse, obviamente, por las reglas que yo conozco, ¿no? Por ejemplo, yo sé que aquí, por afirmando afirmo, me da V, y la otra parte que no usas, por supuesto, tú sabes bien que va a la conclusión. Por lo tanto, la conclusión en esto debería decir, en este caso, algunos villanos no tienen mamá. Entonces, como tú verás, pues sí hay que darnos cuenta de que de los tres métodos, el más simple es este. Vamos haciendo algunas reflexiones sobre las cosas que uno tiene que saber en este tema, ¿ya? Y por qué es importante también los otros dos métodos. Y esto yo lo comento porque hay muchos misterios, muchas cosas que te dicen, y que a veces has tenido la mala suerte de repente que en algún lugar te enseñaron algo o tú lo malentendiste. Yo quiero esperar que sea así, porque a veces yo no creo que algún profesor te haya enseñado algo mal, ¿no? Bueno, por ejemplo, si yo hago un balance de los tres métodos, efectivamente el más sencillo, el más simple, el más rápido, con el que no tienes que saber casi nadie en realidad, ¿no? O, bueno, nada más de lo que ya sabes, es este método de referencia, ¿no? Es el método más práctico para encontrar la conclusión dado un par de premisas, es el más sencillo, y es entendible porque, como te decía, es el método de la lógica matemática moderna, y por supuesto, pues la forma de aplicación debe ser más simple. Pero a partir de aquí surgen algunas cuestiones, ¿no? Una de las primeras cosas que yo escuché, por ejemplo, es que, profe, a mí me han enseñado, me han dicho de que estos nombrecitos que están aquí, voy a mostrarlo por favor, ¿ya? Para que usted lo vea, ¿no? No hay que aprenderlo, ¿no? En realidad hay unas demotecnias que me han enseñado que yo le coloco numeritos a las premisas y me da la conclusión. Compadre, a ver, te explico algo que yo quiero que tú me entiendas, ¿ya? La razón del por qué existen tres métodos que tú tienes que saber, ¿no? En realidad es porque en el examen de admisión a ti te piden que tú sepas los tres métodos. A ti te van a venir preguntas que te obligan a saber si Ferio es de la primera figura, o Ferison es de la tercera, o Ferison es de la cuarta. Y la única forma de saber esa diferencia es que tú te sepas los 15 modos asociados a cada figura, ¿no? Porque si el chiste fuera, y esto sí yo siempre lo digo a esta parte a modo de reflexión, si el chiste en el silogismo fuera solamente encontrar la conclusión dado un par de premisas, o sea, si a mí me aseguraran que en el examen de admisión o sumativo, lo que tú quieras, te van a colocar un ejemplo de silogismo donde te pongo un par de premisas y tú tengas que colocar la conclusión, yo me pregunto, ¿alguien sería tan, bueno, por decir poco, ¿no? ¿Habría alguien tan tonto de enseñarte los dos métodos anteriores? ¿Para qué? ¿Para qué aprenderías en los dos métodos anteriores si solamente el chiste de colocar la conclusión es aplicar una regla? No creo que nadie sea tan, no sé, ingenuo, ¿no? Por decir poco, por decirlo menos, ¿no? Pero la razón de por qué uno tiene que aprender los tres métodos es que en el examen las preguntas están diseñadas para que tú sepas tres cosas. Por ejemplo, por ahí leí algo que dijeron, profe, cuando son hay con tres bolitas, claro. Eso te refieres a la parte de silogismos con diagramas, o cuando tienen cuatro bolitas, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, ahí es que tú entiendes de que en el examen las preguntas vienen diseñadas para eso, ¿no? Y en la práctica, que yo quiero que la veamos ahora, antes de pasar a la parte del desarrollo, quiero que solamente hacer unos comentarios generales. Quiero que miren la práctica así muy rápido. Atención, por favor. ¿Ya? Mira, yo me he tomado el trabajo de ordenar la práctica en cuanto al método que es obviamente más sencillo de aplicar para cada tipo de pregunta. Por eso la reflexión final es esta, ¿no? Existen en el silogismo, para desarrollarlo, o sea, para encontrar la conclusión, tres métodos. Yo te enseño los tres métodos no para que tú escojas cuál te gusta más, ¿no? Sino para que tú te aprendas los tres métodos, porque en el examen hay preguntas que te inducen a saber los tres. Por ejemplo, en el examen existen 4 formatos de preguntas específicamente para silogismos. En un primer formato de preguntas, a ti lo que te van a dar es una pregunta como la 2, por ejemplo. Miren la 2, chequen la 2. Es un típico silogismo de dos premisas y te piden la conclusión. Miren el ejemplo, por ejemplo, número 5. Típico ejemplo de silogismos, me dan dos premisas y me piden la conclusión. En este tipo de preguntas, lo más huevo es una referencia. O sea, lo más rápido, lo más directo, con lo que menos vas a sufrir, ¿no? Es el método de la diferencia, lo más sencillo.
pero no son los únicos tipos de preguntas, porque aquí es donde yo vuelvo a repetirles lo que les dije. Si en el examen de admisión yo supiera que las preguntas de silogismo solamente tienen esta forma, por Dios, ¿para qué rayos te van a enseñar los otros métodos, pues, por las puras? Pero obviamente no son los únicos tipos de preguntas, ¿no? En el examen tú vas a encontrar preguntas así también, donde te van a dar un diagrama y obviamente te van a pedir que tú determines, porque este diagrama está representando un silogismo. Recuerda que en este diagrama están premisas y conclusión por allí repartidas. El chiste en estas preguntas es que tú me digas cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones. Saberlo es el otro método de silogismo con diagramas, ¿lo ves? Entonces hay que saber también el silogismo con diagramas, ¿ves? El otro método, ¿no? Y también vas a encontrar en el examen preguntas que tengan esta forma, por ejemplo. Mira, preguntas como la 28, en donde van a decir, pues, por ejemplo, que dado un silogismo ya completo, tú digas a qué modo pertenece, ¿no? Si es festino, ferison, bocardo, dimática, memes, ¿no? Donde te van a hablar, pues, si es que efectivamente se forma la primera figura, si es la segunda figura, si es que cesare, o si es festino, ferio, ferison, ferison. La única forma de saber esto es sabiéndote el método de modos y figuras. Entonces, no es que alguien piense o alguien de ustedes haya querido, le hayan dicho, y si ha sido así, qué mala suerte, pero menos mal que ya te estoy diciendo que no, de que en realidad pues no hay necesidad de aprenderse los modos válidos, es falso, tienes que saberlo, porque la única forma de saber es que Festino es de la segunda, que Ferio es de la primera, que Fresison es de la cuarta y que Ferison es de la tercera, es que tú te sepas los modos válidos. Si no lo sabes, estás perdido. ¿Ya? Así que moscas ahí, por favor. ¿Ya? Y el último formato de preguntas, porque hasta estos tres tipos de preguntas tú ya viste que tienes que tener tres métodos, ¿no? Bien. Hay un tipo de preguntas ya que es una aplicación de silogismo que tiene que ver pues, con la aplicación de fórmula booleana, que es una vaina bien hueva, pero en la clase ahorita yo voy a dedicarme a hacer un par de cada método, porque yo asumo que con haciéndote un par de cada método ya vas a entender cuál es la forma de cómo se desarrolla, ¿eh, muchachos? Entonces, conclusión final, el silogismo es un razonamiento que el objetivo es que encontremos la conclusión. Hay tres métodos para que yo pueda desarrollarlo, ya te expliqué los tres, tengo que saber los tres métodos, ¿no? Y ahí, pero aplicarlos de forma inteligente para cada tipo de pregunta según lo que me pida, ¿cierto? Según lo que me pida. Cada tipo de pregunta sugiere utilizar un método que va a ser, obviamente, que el desarrollo sea más sencillo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, descarguen su plantilla, por favor. Vamos a dar un par de minutitos para que, bueno, mientras envío ahorita la práctica de la señorita Sofía para que lo suba al grupo que ustedes tienen y empezamos. ¿Eh, muchachos? Vayan descargando su practiquita, por favor. Mientras yo le envío a la señorita Sofía las diapositivas de ahora para que ustedes tengan, sobre todo lo que me interesa que todos tengan es, que todos tengan a la mano, es los modos válidos, ¿no? O sea, lo que yo necesito que todos tengan a la mano en realidad para la clase de hoy es esto, los modos válidos, ¿no? Que seguramente algunos posiblemente no lo sepan. Posiblemente no sepan algunos esto. Esto van a tener que aprenderlo de todas maneras, ¿no? Porque el método de reglas no hay nada que enseñar. En el método de diagramas tampoco, simplemente sugerir la parte de diagramas que tú ya la clase pasada lo has hecho conmigo, ¿no? Entonces, esto es lo único nuevo en la clase, que tú vas a tener que aprenderlo de todas maneras, ¿no? Ah, ya, también lo paso por acá. Ya, también lo paso por acá por si acaso. Ya, acá. Lo voy a pasar por acá también, ¿ya? Mientras tanto, descarguen la practiquita y empecemos.
Listo, chicos. Ahí también se los mandé por si acaso por acá, por este chat, para que los que lo pueden dejar aquí lo hagan. ¿Listo? A ver, si alguien lo manda al grupo de WhatsApp, también dice. Alguien que esté, bueno, entiendo que todos están en el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero algunos tal vez no pueden acceder. Si alguien lo puede mandar al grupo de WhatsApp, también esta practiquita. Bueno, yo no estoy, si no, no hubiera mandado. Muy bien. Bien, muchachos, vamos a empezar entonces. Voy a hacer, repito, son 4 formatos de preguntas que en este tema tú vas a encontrar. Voy a tratar de hacer un par de cada una y luego, si el tiempo nos alcanza, por supuesto, tratar de ver alguna que ustedes sugieran que haga. Y voy a tratar de priorizar las que son más elementales, las que son más comunes que ustedes vayan a entender, ¿ya? Sobre todo por cada uno de los formatos de métodos que hay. Y luego ya, si alcanza el tiempo, porque sabrá que no tenemos tanto tampoco, dejaremos para ver alguna pregunta que usted quiera que haga, ¿ya? Entonces, primero voy a sugerir yo un par de cada uno. Yo creo que con un par de cada método debe quedar muy claro cómo es que se utiliza, ¿ya? Bien, vamos empezando con una sencillita que es la 2. Vamos empezando con una sencillita que es la 2. Y atención, por favor, para los que son nuevos. Ya está, creo que porque dicen claves. Ya lo pasaron, chévere, chévere, ya lo pasaron, genial. Bien. A ver, muchachos, ¿en qué consiste el desarrollo de este tipo de preguntas y en este método? Bueno, en este método lo que nosotros tenemos que hacer es, como ya te dije, formalizar las premisas, ¿cierto? ¿No? O sea, esto es lo que yo expliqué al comienzo de la clase. Cuando tú en el examen veas una pregunta como esta, donde solamente te piden la conclusión lo más rápido, lo más directo, lo menos sufrido, esa es una regla, ¿ok? Pues entiendo que aquí lo que hay que hacer primero es formalizar. Entonces formalizamos las premisas, acá dice todos los capitalistas, ¿no? Son mercantilistas, esta es la premisa número 1. La premisa número 2 dice algunos no mercantilistas, ¿no? Son unos socialistas. Listo. Acto seguido, la conclusión debe de obtenerse por alguno de los procedimientos de inferencias que se supone nosotros ya manejamos, ¿no? Y creo que este es un tema que debe ser sencillo también para todos, porque en realidad no es que estemos aprendiendo algo muy nuevo que digamos, ¿no? Te estoy sugiriendo un método de desarrollo. Entonces, todos sabemos que en esta parte que está aquí, por ejemplo, este encadenamiento es normal hacer cuando el conector que está aquí es un conjuntor, eso lo sabemos bien. Por lo tanto, después de aplicar aquí en la conclusión el, pues negando niego, ¿no? O en todo caso, puedes utilizar las técnicas que aprendiste también, que era, por ejemplo, definir esto y sumar estas dos para tener menos eso, es criterio tuyo, ¿ya? O sea, la forma de cómo tú sacas la conclusión es, ya va a depender de lo que tú en reglas te sentías más cómodo. Entonces aquí tengo menos, ¿eh? Y esta parte que no estamos usando, por supuesto que tiene que ir a la conclusión. Y esto sería la respuesta
¿Qué habría que buscar en las alternativas nosotros? Pregunta, ¿cuál es entonces la respuesta según lo que te acabo de decir? Solamente lean, ahí no hay mucho que decir. ¿Qué alternativa será la clave ahí, creen ustedes, en la pregunta número 2? Ah, no escuché, creo que está muy bajo el volumen. No, tal, no. ¿De nuevo cuál fue? La D. Ahí está, la clave dado. Profe, que yo soy no. ¿Por qué mis amigos dicen la clave dado? Bueno, porque supongo que tus patas saben formalizar, pe. Y cuando han formalizado, acá dice algunos, no capitalistas, no son socialistas. Y bueno, no sé qué te puedo decir, ¿no? Claro. Entonces, primer tipo de preguntas de silogismos en las que solamente te piden la conclusión. ¿Han venido preguntas así? Sí. Hay preguntas de exámenes sumativos, de excelencia, no sé, ordinarios, en donde te piden solamente la conclusión. Y lo más rápido es esto, ¿no? Es más, si tienes cierta habilidad, al ojo no va viendo, ¿no? Respuesta. Ya es tema de cuánto has practicado. Si eres muy nuevecito, sí, te formaliza como yo, resalta colores, eso ya depende de ti, ¿no? Yo lo hago pues para todos los que son generales. A ver, otra más. Vamos haciendo otra más de este método, ¿ya? Voy a hacer un par o hasta tres de repente de cada método para que quede claro la forma de cómo se usa y bueno, lo demás ya es camine usted, ¿no? Pregunta número 2. Muy bien. Otra más. Veamos otra preguntita más de este tipo, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a ver la número 5, por ejemplo. Vamos a ver la 5, profesor. Vamos. Vamos a ver. Hay algo que no dije, ¿no? Porque yo regularmente siempre lo hago en estas clases. Bueno, la primera pregunta no lo hice, ahorita lo voy a mencionar tal vez para todos, ¿ya? De nuevo. Vamos a ver. Ya. A ver, muchachos. Vamos con la pregunta número 5, ¿ya? Típica pregunta de silogismos. ¿Cómo me voy a dar cuenta, profe, en el examen que es una pregunta de silogismo? Bueno, fácil. No vas a encontrar dos premisas. Y la palabra clásica se concluye. Y esto obviamente tiene que ser silogismo, ¿no? Ahora, si tú ves que en esta pregunta de silogismos, que ya sabes que es de silogismos, solamente te piden la conclusión, pero más rápido es una regla. Entonces, sí. Bien. Entonces, vamos a formalizar las premisas en este argumento, ¿ya? Vamos a formalizarlas por aquí. Mira la premisa 1, dice algunos no timadores, dice no son no, gente intachable. Premisa 1. Premisa 2, ningún, tú sabes que el ningún es un universal negativo, creo que decir que este es el ningún ya como está de más, no está aburrido, creo que lo siento, ¿no? Y dice no ministro, y luego dice es no timador. Perfecto, ya tengo aquí las dos premisas formalizadas. Ustedes bien saben que a las premisas puedes aplicarle todos los mecanismos de equivalencia aprendidos. Es más, tú sabes que en los silogismos, las premisas, bueno, en todos los razonamientos en general, las premisas son en forma conjuntiva. Así que tú a las premisas puedes, el orden que tienen, cambiarlo. Yo puedo colocar a la premisa 2 como primera premisa y a la premisa 1 como segunda, porque si se unen conjuntivamente las puedo conmutar, ¿no? Entonces, mi argumento podría estar formado de esta manera. La premisa 2 la voy a colocar de primera premisa y la primera, o esa premisa diría menos elementos, o sea, todo no ministro estimador. Y la premisa 1, que le he puesto de segunda, diría simplemente algunos no timadores son gente intachable. Y nada más. Lo demás es sacar la conclusión a partir de lo que nosotros ya sabemos que se puede hacer. Por ejemplo, esta partición, nosotros sabemos que es perfectamente viable en estos casos, tomando en cuenta que este parte es conjuntor, eso lo sabe desde semanas atrás. Y bueno, lo demás es ya colocarme la conclusión allí. Y según esto, la conclusión de esto, pues debería ser tras aplicar negando niego, un M, ¿no? Profe, yo tengo dificultad con esta vaina de negando niego, ¿no? ¿No le parece más cómodo que yo lo convierta a disyuntores y luego sume? Eso depende de ti, o sea, lo que tú hagas para sacar la conclusión. Yo ya te enseñé, ¿no? Eso depende de ti. Y obviamente esta parte que está aquí va a la conclusión. Ya está. Eso es todo, muchachos. Lo demás
y es preguntarte la clave, porque no pretenderás que te enseñe a formalizar o aplicar equivalencias, ¿no? Me parece ya un poco extraño. Bueno, a ver, ¿qué clave es allí? Bueno, no sé, porque no he puesto el número, pero asumo que los que dicen recién es dado, ¿no? Sí, ahí está Valeria, dice dado, ¿no? Bien, 5 dados. Ya, ¿por qué mi compañera Valeria dice dado, profesor? Bueno, porque formaliza, supongo, Valeria, pero no. Imagínate, estamos a 2 clases que acaba el curso, que alguien no sepa formalizar. ¿Qué hacemos? Ya, algunos que más dicen ministros son gente intachable. Y bueno, no sé qué decirte, porque las conclusiones pueden buscarse como equivalencias, ¿no? O sea, nadie te dice que la conclusión tenga que ser así. Ha habido, no sé si mala suerte o la casualidad de que las conclusiones queden iguales, pero una conclusión puede ser perfectamente una equivalencia por cualquiera de las leyes que has aprendido, ¿ya? Por si acaso. Eso lo advierto para que no piensen que tiene que estar igualito, ¿no? Pues cualquier equivalencia que te dé, y eso lo sabes aplicar. Eh, ojalá sí venga, pero así viene. Hay preguntas de silogismos que vienen así. Y por eso yo a veces digo, no, porque a veces cuando te pasan el solucionario para que tú lo resuelvas, tú ves que los chiquillos ponen una clave ahí, ¿no? O sea, te lo mandan con una, como es la foto de un examen tomada de un chibolo que salió del examen, te mandan con una clave así, por ejemplo. Y desde que tú lo ves, dices, pobrecito, te pata que recién se preparará, lo habrá champeado, porque que alguien no sepa hacer esta vaina, yo no lo consigo, te lo juro que no lo consigo, en este tipo de preguntas al menos, ¿no? Ya te atraco, los modos, porque está muy poco tiempo, profe, no me aprendí que Ferguson es de la segunda, ya, pero esta vaina no tiene ninguna explicación, pero a veces lo ve. Toda esa vaina se. No, en todos los exámenes viene, todos los métodos, ¿sabes? Todos. Bien, voy a hacer una más, porque creo que con una más ya no hay nada más que decirte, ¿eh? O sea, en este método formalizas, aplicas las reglas y buscas las alternativas como está en la conclusión o con una equivalencia. Todo eso tú lo sabes, así que solamente quería sugerir, ¿ya? Este tipo de preguntas. Y miren, a veces me dicen, no, profe, estos son los únicos tipos de preguntas, porque pasa que tengo una clase y un pata se conectó tarde, ¿no? Y preguntó, ¿no? Profe, así nomás en silogismo viene. Digo, no, pues te has conectado tarde, ¿no? Porque si las preguntas de silogismos, como te dije, me aseguran que solamente piden conclusión, por Dios, la clase se acaba, ya, chao, nos vemos. ¿Qué más te enseñaría? Pero no, hay otros tipos de preguntas. Bien, una más de ese método nada más, una más. Por ejemplo, la número 6. La 6 porque, bueno, piden pues, ¿no? La profe, no me piden la conclusión, me piden una premisa. Ya, es igual, pero bueno, una para que tengas una idea de cómo se hace. Vamos a ver. Ya, vamos. Profe, pregunta típica de silogismo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pregunta típica de silogismo. Mira, a ver, te dan 2 premisas. Claro, no te piden la conclusión, te piden la premisa que está acá, pues porque se supone que hay 3 elementos, ¿no? Te pueden pedir la primera premisa, te pueden pedir la segunda premisa, o te pueden pedir la conclusión, pero la forma de desarrollo es la misma. En este tipo de preguntas, lo más huevo también es aplicar una regla de inferencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos entonces a formalizar las premisas que tengo aquí. Aquí tengo una primera premisa que dice todos los niños son traviesos. Una premisa 2 que no me dan porque obviamente es lo que me pide el ejercicio. Y una conclusión que dice ningún niño es lo mismo. Perfecto. ¿Cómo saber cuál es esta conclusión que está acá, esta premisa, perdón, por eso que está acá? ¿No? Hay una técnica nueva, algo que yo tenga que aprender. O sea, vale, en realidad ni siquiera debería enseñarte. Claro, ahí su compañero ha hecho otra cosa, ¿no? Su compañero ya ha hecho, comenzó a poner las claves. Pero hay algo más fácil que eso. Porque imagínate que está tan salado que la clave sea enano. Entonces, bueno, ¿por qué salado? Porque tenés que probar la A, la B, la C, la D. Bueno, es una chamba. Claro, en esta pregunta has tenido suerte que la clave sea avión. Ya, la primera me dio, pero eso no siempre pasa. Así que, ¿cuál es una de las formas de hacerlo? Bueno, fácil, es simplemente deducir y ver cuál es lo que le falta a ese argumento. ¿Cómo así, profesor? A ver, te explico.
Mira, si tú le aplicas definición de condicional a la primera premisa, es esto. Claro, yo les enseño la forma de desarrollo normal. Ya se supone que lo que usted haga en el examen ya va a depender de cuál te parezca más cómodo, ¿no? Le aplico definición a la premisa a la conclusión. Listo. Acto seguido, yo creo que todo el mundo ve que si estos son disyuntores, pues lo normal es que aquí también sea un disyuntor, ¿no? Y aquí voy a colocar dos letras y cuando las sume con las de arriba, obviamente me quede lo que está acá abajo. Entonces, creo que no hay que ser muy inteligente para decir, aquí le voy a poner menos t, para que cuando yo sume con este me quede el de abajo. Lógico. Ya. Y aquí le voy a poner menos o, entonces ahora sí, ya está, mira, esto sumo y me queda este y este. ¡Qué paja! Listo. Ya, nada más. Ya, entonces la conclusión, perdón. Es muy difícil lo que he hecho, no creo, ¿no? Y ya nada más. ¿Ya qué más? Nada más, ya busca la clave. Listo. Y bueno, como por lo que por ahí han dicho todos, la clave es avión, ¿no? Es avión. Profe, y si yo lo reemplazo con alternativa, bueno, ya te dije que sí, pero imagínate que seas tan piña que la clave sea enano. Entonces, hacerte 4 reemplazos previos, bueno, no sé, ¿no? Depende de ti en realidad. Y ni siquiera eso, porque al final, reemplazando cada alternativa, no creo que te demore esta pregunta más de 2 minutos, reemplazando cada una de las 5, siendo salado y la clave sea enano. Ya, 2 minutos, una pregunta de 4 puntos, ¿no? A veces te vas en una de matemática, pedir minutos y todavía no encuentras clave. A veces es, ¿no? Parece irónico, pero es así. Bueno, la clave avión. ¿Por qué dicen avión, profesor, mis amigos? Porque han formalizado, y aquí dice ningún. Travieso es obispo, y yo no creo que ahorita alguien no sepa que estas dos vainas son equivalentes. No, no lo creo en realidad. Me niego a que alguien me diga que no sabe eso. ¿Listo? Vamos. Así vas a hacer entonces. Primer método, este es el más sencillo. Y sí, si es que en el examen solamente vinieran así las preguntas y lo mismo, se acaba la clase, chao, nos vemos la otra semana. Pero no, pues también hay que saber diagramar. Hay preguntas con diagramas también. Y aquí te voy a enseñar una forma de cómo puedes hacerlas. ¿Ya? A ver, muchachos, vamos a ver entonces. Conclusión, ¿no? En este primer tipo de preguntas, ya con las claves que yo les voy a mandar seguramente, deben poder ya ustedes completar algunas. ¿Ya? Todas tienen la misma forma. Vamos a ver qué pasa cuando me dan un diagrama. Vamos empezando con el número 11. ¿Ya? Atención, por favor. Les voy a enseñar una forma para hacer estas preguntas. A ver, yo te voy a enseñar la forma normal de desarrollo. ¿Por qué digo normal? Porque a veces, yo esto me tocó también en algunos momentos de clases, en donde a veces algunos chicos me dicen, profe, me habían dicho que estas preguntas solamente vieron las claves nomás. Entonces, no, te juro, tú escuchas tantas cosas a veces de estudiantes y que son producto de lo que a veces por mala suerte llegan con una información que les dijo tal vez su profe, no creo que sea algún amigo, ¿no?
que de repente, pues, no sé, postulaba la misma carrera que tú y te engañó para que tú no ingreses y él sí. Y a veces hay que tratar de explicarles que no es así, ¿no? Te explico por qué. Mire, hay chicos que a veces dicen esto, ¿no? Y te lo quiero hacer unas pequeñas modificaciones a propósito de esto. Ya. Mira, imagínate que yo hubiera hecho esta pregunta. Yo te voy a enseñar la forma normal de desarrollo, pero eso no implica que tú no puedas evaluar algunas claves aquí. Por ejemplo, hay muchas cosas que uno puede darse cuenta. En este silogismo hay una forma universal, que creo que tú lo ves ahí también, y hay una X que obviamente es particular. Entonces, yo creo que sin decirles nada a nadie, tú sabes que la conclusión es particular. Obvio, por algo hay una X, ¿no? Entonces, obviamente yo puedo determinar de que las conclusiones tienen que ser particulares, entonces puedo eliminar todas las alternativas universales que hubiese, por ejemplo, primer punto. Segundo punto, cuando a veces algunos chicos te dicen, por ejemplo, no sé si te ha pasado y si te pasa, ya sabes que no es así. No, solamente aquí lee la conclusión nomás, una de ellas va a estar ahí. No necesariamente, porque mira, ve, si esta pregunta estuviera así como le he puesto yo ahorita, es verdad, miren la clave avión. La clave avión dice varios, no Q, son R. Entonces, si tú analizas lo que aquí dice, pues aquí dice que hay un X que está en R, pero no en Q. Mira la gráfica, ve, en R, pero no en Q. No, esto no es, pues, ¿no? Por ejemplo, la clave beso dice muchos son P y no son Q. Yo lo he cambiado. Muchos son P, muchos son P y no son Q. Esto de alguna forma dice que el X está en P, pero no en Q. P, pero no en Q, no. La X está en P y en Q. Entonces elimino la B, ¿no? La clave casa dice ciertos no R, ¿ya? Son P. Entonces acá te está diciendo que hay un X que está en P, pero no está en R. En P, pero no en R, no. Le dice está en P y en R, así que descarto. ¿Sí? Hay una alternativa en A, ¿no? Que quiero que lo veas, que dice algunos no Q no son R. Dice algunos no son Q ni son R. Entonces aquí te dice que el X no está en Q ni en R y la X en Q y en R, pues sí, está en Q y en R. Entonces esta alternativa tampoco es cierta. Y la clave dado que dice algunos P son R. O sea, la X está en P y también está en R. Y la X está en P y en M, qué suerte. Listo. No desarrollé ni Michi, pero ya tengo la clave. Simplemente, ¿cómo? Evaluando las alternativas. En algún momento de la historia, ¿no? Algún alumno tuvo la mala suerte de que le hizo una pregunta, no sé si diseñada por algún profesor de esta forma, en donde le hizo creer que en estas preguntas solamente es cuestión de ver las claves, ¿no? Y cuando llegó al examen, se fue de cara porque cuando intentó hacer este desarrollo, se dio cuenta que había más de una alternativa. Y eso a veces pasa, ¿no? Tú cuando eres estudiante te tomas con tanta información o desinformación, a veces dichas por los estudiantes mismos o a veces por los profesores, pero eso también lo aclaro, ¿ya? Estas preguntas no se desarrollan así. Estas preguntas tienen un orden de desarrollo, ¿ya? Ahora, sí puede pasarte que en una pregunta te venga así, mal diseñada, y puedas hacer esta evaluación sin resolver nada. Pero yo te voy a enseñar la forma normal, para ver si la pregunta está bien construida, tú la puedas hacer. Y nada que evaluar clave, porque claro, hay preguntas que pueden estar mal diseñadas y sí, tienes tu clave nomás. Pero esta pregunta no está mal diseñada. Aquí hay tres lecturas que se pueden dar en tres, entonces no vas a marcar las tres claves, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma normal de desarrollar esta pregunta? Bueno, muchachos, una pregunta de diagramas, en realidad, se desarrolla en dos fases, dos etapas. En la primera etapa, lo que hay que hacer nosotros es encontrar las relaciones que se están dando en la gráfica. Recuerda que un silogismo o una gráfica de este tipo está representando un silogismo. Y por lo tanto hay tres relaciones. Mira, hay una relación de P con Q, una relación de Q con R y una relación de P con R. Son tres relaciones que yo entiendo que van a haber aquí. ¿Correcto? Vamos a colocarlas de una vez si gusta usted, ¿no? Tengo una relación de P con Q, se relaciona también Q con R y finalmente se relaciona P con R. Son las tres relaciones que existen en esta gráfica, ¿no? Relaciones que yo voy a tener que leerlas de la gráfica. Y en una segunda parte, en un segundo momento, estas relaciones te deben indicar a ti cómo armar el silogismo. Es decir, con esas tres relaciones que yo voy a leer, ¿no? Con mucho cuidado, yo debo de obtener las dos premisas que el silogismo tiene y obviamente cuál de ellas es la conclusión. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que cuando tú leas las relaciones que vas a tener aquí,
a partir de esto, ¿no? De la gráfica, vas a colocar 3 relaciones aquí. Puede darse el caso de que 2 de ellas sean premisas. Por ejemplo, puede ser premisa la primera y la tercera, y obviamente la segunda podría ser la conclusión. Podría ser el caso. Podría ser el caso de repente que cuando tú leas esas relaciones tengas a las 2 últimas como premisas y la primera sea la conclusión, ¿no? Que es lo que te pide la gráfica, ¿no? Entonces, todos esos casos se pueden dar. ¿Y eso cómo lo voy a determinar? Justamente con el método que te voy a enseñar, ¿ya? Ahora, aquí hay formas y formas de desarrollo. Yo te voy a enseñar un método que a mí me parece muy cómodo, pero va a depender, de repente tú te sabes otro anterior y eres consciente que no fallas, utilízalo. Yo te enseño uno y si eres nuevo es recontra huevo. Atención. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se desarrolla este tipo de ejercicios? Ya, en este tipo de ejercicios, lo que tenemos que hacer, como te dije, es en primer lugar encontrar las relaciones. Las relaciones de aquí yo las obtengo leyendo detalladamente y con mucho cuidado cada una de las relaciones que encuentres aquí, de P con Q1, de Q con R y de P con R. Entonces, vamos al grano y cómo sería esto. Ya. Cuando tú vas a leer la primera relación entre P con Q, entonces te vas a concentrar en P con Q, vas a ignorar por un momento a R, ¿no? Vas a mirar con atención qué cosa hay entre P con Q. Y entre P con Q, uno de los 6 gráficos que nosotros aprendimos en una sesión, no sé si lo buscamos de nuevo de una vez, por si acaso, porque no puede ser que les digan, no, ayer me matriculó, profesor, me animó a postular recién. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues no importa. Estas 6 gráficas que están aquí, tú ya te las sabes. Sabes cuándo existe o cuándo una gráfica representa una A. Sabes cómo la gráfica representa una E. Sabes cuándo la gráfica es una I, sabes cuándo la gráfica tiene una O, sabes cuándo la gráfica tiene una forma atípica particular y sabes cuándo una gráfica tiene una forma atípica universal. Tú lo conoces perfectamente ya. Entonces, cuando tú vas a mirar, ¿no? P con Q, tienes que ubicar una de las 6. Solamente va a haber una de las 6. El que es observador dice, profe, perdón, pero ahí yo veo 2 cosas. Yo veo una A que me dice todo Q es P, mire. Sí, tiene razón. Pero también estoy viendo una X que va aquí, que sería una Y. Tengo 2 formas para leer entre P con Q, profesor. ¿Cuál elijo? Siempre tiene prioridad universal. De tal manera entonces que en esta relación de P con Q, la única lectura que vamos a obtener en esto es la A, porque es la universal y es la que tiene prioridad. Pero también está la Y, profesor. Sí, pero tiene prioridad la universal. Acuérdate, ¿ya? Entonces, aquí dice todo Q es P. Todo Q es P. El orden es absolutamente irrelevante. La cosa es que tú sepas que dice todo QSP, ¿cierto? Bien. Vamos entonces ahora sí ya, habiendo leído la primera lectura de P con Q, que es todo QSP, nos vamos a la segunda relación que es Q con R. Es decir, que todos los que están acá voy a leer ahora yo. Ignoro por un momento P, ¿ya? Me concentro entre R con Q, ¿no? Volteo de repente esto para poderlo ver correcto así y concentrarme bien, ¿no? Y tengo que obtener en estas dos una lectura completa de los diagramas. Recuerden, por favor, muchachos, recuerden de que van a haber partes que van a estar sombreadas, pero es parte de la interacción misma de la gráfica. Tú tienes que obtener una forma completa. Cuando tú miras aquí Q con R, R con Q, Q con R, en realidad no hay ninguna forma universal. Si tú ya te sabes las gráficas, tú vas a darte cuenta que ninguna de estas gráficas que están aquí se completa, ninguna, ¿no? Y claro, hay gente que es recién muy nueva en realidad, dice, pero acá hay un pedazote, sí, ese pedazote no genera ninguna forma completa, pues. Entonces, como no hay ninguna forma completa entre esas dos, pues está la X. Ahora sí, con toda razón, la X es la única forma que se rescata entre Q con R. Y las X son particulares. Y las particulares se leen en la ubicación donde están. Ahí la X está en Q y en R. ¿Listo? Y finalmente, me falta ahora entonces leer la última relación que es entre P con R. Ya está. Ignoro por un momento Q. No existe Q. Me concentro entre P con R. Busco una lectura completa entre P con R y, bueno, universales no hay. Seguramente alguien que es nuevo dirá, pero acá hay un pedacito, profesor. ¿Qué hacemos con ese? Ese pedacito es parte de la interacción de los 3 conjuntos, pero no completa ninguna forma, ¿no? Entonces, como no completa nada, debe ser la X, pues, que es la particular. Y la particular se lee en su ubicación, y ahí está ubicada en P y en R a la vez. O sea, la X está en P y en R. La X está en P y en R, la X está en P y en R, y ahí está en R. Esta es la parte más difícil del ejercicio. Lo que yo acabo de hacer ahorita es lo más importante del ejercicio. Si tú logras hacer esto sin equivocarte, el otro paso ya es un saludo a la bandera. O sea, el otro paso ya, en realidad si te equivocas en el paso 2, ya tu destino no ingresar, porque no hay ninguna forma de equivocarse ya.
Lo más difícil es lo que acabo de hacer ahorita. Ya, ahora, ¿cómo sé ahora, profesor, cuál de estas son las premisas y la conclusión? Porque se supone que estas son las tres lecturas que el gráfico tiene allí. Sí, perfecto. ¿Y cómo sé cuáles son premisas y cuál es conclusión? Fácil. De las tres lecturas que tú has tenido ahorita, de acá, 1, 2 y 3, a todas las universales que te hayan quedado, a mí me ha quedado solamente una universal, ¿ve? Estas son particulares. Me pueden haber quedado las tres universales. A todas las universales que te hayan quedado, las conviertes en disyuntor por definición. Una ley que tú lo sabes hace 40 clases. Así que lo definimos. Listo. Acto seguido quiero que observen una curiosidad que existe aquí. Miren, observen esta curiosidad, por favor. Todas las letras tienen una pareja, ¿no? Está la pareja de P, está la pareja de Q y la pareja de R. Es normal porque yo sé que el silogismo tiene tres parejas, tres conjuntos emparejados de dos en dos. Perfecto. Pero si tú miras con más atención, dentro de esas parejas que se forman aquí, hay una pareja que tiene el signo opuesto. ¿No es así? P con P tienen positivo positivo, R con R también positivo positivo, pero Q tiene aquí un menos Q. ¿Y qué significa eso, profesor? Que eso son las premisas, pues, compadre. Y que la conclusión es este pata que está acá. O sea, el indicador para saber cuáles son las premisas son las que tienen el signo opuesto. Y la conclusión es, obviamente, ¿no?, el elemento que no tiene las letras con signo opuesto. Entonces la conclusión es pegar. Lo demás es que me digas la clave, que creo que ya me dijeron, ¿no? Que es la clave dado, dice Eric. Vamos a ver. ¿Y por qué dice dado, profesor? Es que ya te da la respuesta, ¿no? O sea, ahí creo que algunos P son R. Ya está de más decir que las conclusiones puedes buscarla como equivalencias, ¿ya? Como equivalencias también puede ser, no olvides, dado, listo. A ver, un primer tipo de esta pregunta. Voy a hacer un par de estas de acá. Por el tiempo, porque no tenemos mucho en realidad. Pero así funciona, ¿ya? Te dan una gráfica, ubicas primero sus relaciones, ¿no? Luego a las universales que hubieron en esa relación las defines para poder ubicar que una letra tenga signo opuesto, y esas son las premisas, ¿no? Y ya la que sobre la conclusión. Vamos a hacer otra más. Veamos otrita más. Ya está, vamos a ver. Yo voy a elegir. Este es lo mismo. Acá también hay tres relaciones. Hay una relación de B con F, hay una relación de W con B y hay una relación de F con W. Ármate esas tres relaciones, haces lo mismo que he hecho yo ahorita y lo mismo, es igualito, eso es lo que te es un diagrama de Euler. Pero quiero priorizar primero los más comunes, primero los más comunes. Ya tengo que priorizar, lamentablemente no tengo mucho tiempo y eso que ni lo perdemos, ¿no? Me empieza una, la otra, corrido, ¿no? Así que primero quiero priorizar esas, ya si sobra tiempo al final puedo hacer algunas que ustedes me sugieran. Vamos a ver, otra más de este tipo, para que quede claro cómo se hace. Pero de hecho que esta es la misma, es igual. Ahí también colocan las relaciones y... Ya, vamos haciendo la número 16, a ver. A ver, otra más primero, espérate. No, yo creo que la 16. Sí, primero la 16. Ya. Vamos a ver la 16. A ver, ya. Vamos a ver la 16, ¿ya? Bueno, no le pongo el número porque... Ya. A ver, muchachos. Esta es la pregunta 16, ¿no?
16. Ya. Profe, a ver si entendí. En estas preguntas, lo normal, si es que la pregunta viene bien diseñada, porque si viene mal, solamente analizo las alternativas y por ahí me sale la conclusión. Sí, pero si viene bien, que es lo normal, que uno espera que venga bien la pregunta, lo desarrollo en dos fases. La primera es encontrar las relaciones, que son tres. B con C es una de ellas. C con N es otra de ellas. Y B con N es otra de ellas. Ya está, ya tengo mis tres relaciones. Ahora lo que voy a hacer es, con mucho detenimiento, con mucho cuidado, leer cada una de las relaciones que en este gráfico se ven con cada una de este par de. Listo. Y con esas relaciones, yo lo que voy a armar es finalmente el silogismo, ¿no? Perfecto, muy bien, así es la técnica, perfecto. Entonces empezamos leyendo primero B con C. Voy a separar estos dos conjuntitos, ignoras por un momento N, no existe para ti, y comienzas a mirar cuál de los diagramas se queda o está completo entre D con C. Tengan mucho cuidado, por favor, porque cuando uno es nuevo, y muy nuevo en realidad a veces pasa esto, y no tienen mucha percepción aquí, no tienen mucha capacidad visual, entonces no falta el que te dice, pero en este B con C, profesor, yo lo estoy viendo el de acá, ¿no? Bueno, sí, pues es cuando recién estás nuevo recién, ¿no? Y este no está, parece que está, porque si te das cuenta, si tú conocieras bien el diagrama de la forma típica universal, sabrás que fuera de los límites de los conjuntos tiene que estar completamente sombreado fuera de los dos. Y si tú tienes atención, te das cuenta que en esta parte está vacío. Entonces no es de esa forma. Ah, me pareció, sí, te pareció. Entonces, lo único que queda, si no hay universales, porque tampoco hay una A, tampoco hay una E entre los dos, entonces solamente estará la particular. Y la particular es la X, y la X se lee en la ubicación donde está. Entonces ahí la ubicación de X con respecto a B y C es que la X está en B y C. ¿Listo? Primera lectura. B con C. Vamos a leer C con N. Es decir, de todo bolitos. Ignoro este conjunto que está aquí, me concentro entre C con N, y nuevamente, cuando intento buscar una lectura entre C con N, me doy cuenta que no hay ninguna lectura universal entre los dos. Profe, me parece que te parece, compadre, porque si tú miras bien nuevamente, date cuenta que sobre los límites de los dos conjuntos tiene que estar completamente sombreado. En esta gráfica no está sombreada aquí. Por lo tanto, no está esa forma atípica universal. Y tampoco habiendo una A y tampoco habiendo una E, solamente me queda la particular. Y la particular es la X, y la X lo leo en su ubicación. Allí la X está en C, pero no está en N. En C, pero no está en N. En C, pero no está en N. Y finalmente la última lectura entre B con N, es decir, entre todos conjuntitos, ignorando un rato este pase, por supuesto. Ahora sí, entre B con N, profesor, sí, efectivamente, ya puedo ver completamente esto. Porque mira cómo fuera de los límites de estos dos conjuntos sí está completamente todo pintadito, ¿lo ves? Por lo tanto, entre esos dos conjuntos estará la forma universal atípica, que sabes que su traducción es todos los no vendedores son negociantes. Listo, este es lo más difícil de la pregunta. Lo demás ya es un saludo a la bandera, pero es parte del desarrollo de la pregunta. ¿Ya? Con estas tres relaciones, profesor, ¿qué debo armar? Vamos armando el silogismo. El silogismo, donde obviamente tú digas cuáles son las premisas y también digas cuál es la conclusión. ¿Correcto? Entonces, pero profe, yo entiendo que acá hay un paso previo, sí. El paso previo era antes de saber cuáles de estas son, dos de ellas son premisas, ¿eh? Y otra es conclusión. ¿Eso cómo se llega a saber? Bueno, de todas las universales que te quedaron en la lectura, te podrían haber quedado las tres universales y a las tres las definirías. Aquí solamente hay una universal, que es la única que voy a definir. Entonces, cuando yo defino esta, porque la regla dice que a las universales que me quedaron en esta lectura, debo de definirlas y convertirlas a disyuntor por definición, pues me estaría quedando esto. Acto seguido, voy a buscar las parejas de las letras. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ya? A ver, que creo que pueden mirar a ustedes ahí antes de leer la clave, que creo que por aquí ya B con N no es universal. A ver, B con N no es universal. A ver, te estoy leyendo mal. Un ratito. No sé si creo que se les apagó el ave, ¿no? A ver, una pregunta. Voy a leerlo para todos. Ya. Su compañero Jordi me dice, profesor, B con N, ¿por qué B con N es universal? Porque B con N es este, peor. Este no es B con N. Este no es universal.
¿No te acuerdas la clase ¿no? anterior? ¿No? Dos atípicas, una universal, otra particular. ¿Eh? Sí, ¿no? Claro, eso fue tema de la clase pasada. Claro, para saber este método es requisito clave, obviamente, el tema anterior, porque si no, estamos fritos. Bueno, entonces, a todas las universales que me quedaron, que esta es la única en realidad, por definición la convierto en dicho. Perfecto. Entonces ahí están las parejas. B con B, C con C, N con N. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la letra que tiene el signo opuesto? ¿Cuál es la letra que tiene el signo opuesto? Aquí, lea, bien, 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 rápido. N, muy bien. N, 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 N. ¿Por qué dicen N, mis amigos, profesor? Bueno, es que aquí está N, mira, ve. Positivo o negativo, pues. Porque B con B tiene igual signo, ¿no? C con C también igual. ¿Y qué significa que estas tengan el signo opuesto? Que estas son premisas. Y que la conclusión automáticamente de esto es esto. Y eso es lo que vamos a colocar nosotros ya en las alternativas, pues, ¿no? Conclusión, B y C. Algunos vendedores o comerciantes. Lo demás es formalizar. A ver, díganme la clave, por favor, porque ya no hay nada más que hacer aquí. ¿Qué más ya? Eso es todo ya. Esa es toda la pregunta. Avión. Solo clave, nada más. Avión, dice Denis. Muy bien. Avión. Perfecto. ¿Por qué dice avión, mi amigo? Pero eso, bueno, porque supongo que, ¿no? Su compañero, ¿quién fue? A ver. Supongo que su compañero Denis, ¿no? Sabe de que la palabra casi no existen significa poquitos. ¿Te acuerdas? Lo explicamos en lógica de cuantificación, ¿no? Este no era un negador, significa poquitos. Entonces, como la clave avión dice poquitos vendedores son comerciantes. ¿Correcto? Perfecto, nada más. Eso es todo. Aquí te quiero explicar dos cositas antes de pasar a la siguiente método, ¿no? De este tipo de métodos, ¿no? A ver, profe, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que las tres me hubieran quedado universales? Lo mismo, si las tres son universales, a las tres las conviertes por definición a disyuntor, a las tres, ¿ya? Primera cuestión. Igual, la técnica es la misma, busca la letra opuesta y esta es la premisa, ¿ya? Segunda reflexión de este método, profe, yo he visto en un simulacro, no, de hecho, es que en el examen creo que de excelencia, no sé si ha sido, en donde te decían en el silogismo cuáles son las premisas. No me pedían la conclusión, profesor, es otra forma. No, compadre, es lo mismo ya. Si te piden las premisas son estas dos. Por eso tú ubicas la letra opuesta. Ahora, nosotros rescatamos la conclusión porque si me piden inferir, te piden la conclusión. Pero puede ser que te digan el silogismo, cuáles son las premisas. Haces igualito y ahora buscas estas dos cosas. Esto buscas en las alternativas. Que normalmente puede ser una pregunta de complemento múltiple y estén las dos cosas, ¿no? O si fuera complemento único, una de esas dos va a estar. Eso ya depende de la forma de la pregunta, ¿no? Bien. Y la última cuestión que podemos reflexionar de este tipo de preguntas es, profe, ¿qué pasa si no encuentro letra opuesta? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo en este tipo de preguntas, por ejemplo, veo algo como esto, mira. Mira, B. B, B, positivo, positivo. C, C, positivo, positivo. N, N, negativo, negativo. No hay ninguna que tenga signo opuesto. Es porque no es valioso. Aquí tú rápidamente dices que el argumento no es válido. Cuando no hay letra opuesta, no es válido. Y eso te va a pasar en unas preguntas que, a ver, déjame ver cuál es, me parece que es, bueno, una que está más adelante, ¿no? Pero ya creo que capturaron esta parte de la pregunta, ¿no? Eso creo que va a estar, o está, hagan ustedes ya, en la pregunta número 18. Esta 18, por ejemplo, es una pregunta que tú te va a salir en la, pero utiliza la forma que te he dicho. ¿Ya? Vamos ahora a otro método más para sugerirte. ¿Ya? Ahí hay la captura. Capturen, por favor, para hacer otro método. Yo te dije que el silogismo o este tema tiene 4 formatos de pregunta. Ya te expliqué 3 formatos de, perdón, 2 formatos de preguntas. Dos. Faltan 2. 2 más, ¿ya? Vamos haciendo ahora otro formato de pregunta.
Muy bien. Vamos entonces ahora a otro tipo de preguntas. Repito, el tema tiene 4 formatos de preguntas. Y otro formato de preguntas es que te puedan dar algo como por ejemplo la 23 o como por ejemplo la 24. Vamos haciendo la 24, porque vamos a hacer un par. Yo le he dicho un par de cada método, un par de cada formato de pregunta de las 4. Lo demás es tema de práctica de ustedes también. Veamos. ¿Listo, muchachos? Vamos a la pregunta número 24 entonces. Ya. ¿Qué es lo que debo hacer en este pregunta, profesor? Bueno, te vas a dar cuenta de estas preguntas cuando te hablen, por ejemplo, ¿no? De las alternativas, ¿no? Que primera figura, segunda figura, festino, ya. Entonces, este es método de modos y figuras, ¿no? En este tipo de preguntas, lo que hay que hacer es, para empezar, formalizar tradicionalmente las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma de poder ver qué figura es, a qué modo corresponde y indicar el verso, ¿no? Entonces, aquí dice, ningún convicto viaja al extranjero, eso es una E. Ningún convicto viaja al extranjero, es una E. Premisa 2, todo turista viaja al extranjero, eso es una A. Y además tengo la conclusión que acá dice ningún turista es convicto. Ya está. ¿Cuál es el otro paso, profesor? El otro paso es ubicar, ahora sí, cuáles son la figura, ¿no? Porque automáticamente lo primero que tengo que hacer yo es buscar a qué figura corresponde esto, ¿no? ¿Cuál de las figuras corresponde? Bueno, entonces, obviamente, si me aprendí las mnemotecnias, la primera figura no es. La segunda figura sí es, ¿lo ves? Porque recuerda, primera, segunda, tercera y cuarta, entonces estamos en la segunda figura, ¿lo ves? Esta vez. Cuando el término medio se posiciona como predicado cerca de las premisas. Entonces, si yo ya sé que esto corresponde a la figura número 2, entonces colocamos aquí la segunda figura. Muy bien. Y los versos para la segunda figura que tienes que haberte los aprendido también, por supuesto, ¿no? Son, mira tu tabla ahí, Cesare, Camestres, Festino y Barocco. Por lo tanto, en este caso coincide perfectamente para Cesare. Listo. Ahora, algo muy importante, por favor, para poder completar una frase que es útil en este punto es lo siguiente. Atención, por favor, algo muy importante para que completemos una información en esta frase, ¿no? Veamos. Recuerda que en este método es sumamente importante que el sujeto de la conclusión sea el término que ve en la premisa 2 y el predicado sea el término que ve en la premisa número 1. No hacerlo en ese orden, en este método y en este método solamente, implica que el silogismo no sea válido. Por lo tanto, habiendo una figura, habiendo un modo que valida la combinación de la mnemotecnia que tengo acá del verso de las vocales, y habiendo respetado el orden de cómo bajan los términos, yo puedo afirmar con toda seguridad que este silogismo es válido. Ahora sí, profe, a ver, no sé si entendí. O sea, usted me está diciendo, ¿no? Que me está diciendo que si es que aquí por alguna razón hubiera ido C primero y luego T, el silogismo no es válido, ¿no? Obviamente, no, en este caso, ¿no? Porque la forma de cómo el método generaba la conclusión era de esta manera, ¿ya? Bien. Entonces, aquí podemos responder que es válido la 1, que tiene la segunda figura también, que es la 3, y que el modo que valida es cesárea. Entonces, 1, 3 y 4 debe ser la clave, lo cual me da la clave dado en esta. ¿Y muchachos? Pregunta número 24.
A ver, Marco me pregunta algo que es importante también. Me dice, profe, ¿y si hubiera sido con una regla de diferencia? No, Marco, lo que pasa es que con regla de diferencia, la ventaja es que uno ve los conectores. Cuando tú utilizas una regla, quiero que vean esto, ya capturaron esto, me parece, pero aquí he hecho una de reglas. Mira, la ventaja de usar la regla de diferencia es que la forma de cómo bajan los términos va a depender de lo que tú veas aquí. O sea, ¿cuál es el peligro del método de modos y figuras? Por ejemplo, no sé, pues imagínate la figura número 1. Ya, voy a inventarme uno al toque, ¿no? Figura número 1. Ya. Ponte una A y una O, ¿no? Supongamos la figura número 1, ¿ya? Y supongamos que esta fuera una E y esta fuera una I. Por inventar algo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si uno dice, oye, esta es la primera figura, y la primera figura está, ¿no? Cesare, Camestris, ¿no? Barbara, Celar de Ferio. Ah, Ferio, entonces. ¿Y qué hubiera pasado si yo primero pongo P y luego pongo S? ¿Cuál es el peligro de hacer eso? De que está mal, pues, porque se supone que la conclusión o la negación está yendo aquí. ¿Sí? Está la negación ahí. Y lo correcto era que la negación esté primero bajando S y luego bajando P, que esté aquí. Ese es el peligro en esto. Utilizar una regla de inferencia te da la ventaja de que tú mismo manejas dónde va la conclusión. Mira, ve, imagínate que hubiéramos hecho esto por reglas. La primera premisa hubiera sido una E. La segunda premisa es una I. Perfecto. La conclusión. Ya, afirmo. Tú puedes colocar aquí el P o puedes colocarlo aquí. Porque tú sabes que P va negado. No hay problema. Y luego bajas el S. Al final conjuntas. O sea, la ventaja de trabajar reglas es que no hay la necesidad de bajar primero, no. En este método de reglas tú mismo ves los conectores. El problema en el método de modos y figura es que las formas negativas, como la O, tienen un negador invisible. Y ahí está el problema de tener que bajar en un orden los elementos. Claro, obvio. Ya, bueno, ya fue. Bueno, entonces, bueno, voy a hacer una más, ¿no? Para terminar, porque ya estamos en el tiempo, pues ese es el tema que no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Bueno, en este método de modos y figuras me parece que no hay mucho que sugerir, simplemente decirles de que formalicen, y aquí sí es el método que tienes que saber de las figuras y todo, ¿no? Voy a terminar con una pregunta de un método más, pues, ¿no? Para explicar el otro formato de pregunta. Profe, ¿qué pasa cuando tengo fórmulas booleanas? Ya, yo te voy a sugerir algo acá. Sugerir, entiendo que tú lo vas a poder aplicar perfectamente ya para las demás tú mismo. ¿Ya? Atención. Por el tiempo, mira, ya nos mandó la hora. Ya, miren muchachos. ¿Qué pasa cuando me dan fórmulas booleanas, profesor? Bueno, no es ningún problema. O sea, hay una teoría especial para poder inferir con esto, pero es una teoría absolutamente inútil. Si tú no la sabes, no importa, ya no tiene sentido ni siquiera aprenderla, porque tú puedes desarrollarlo perfectamente. Tú sabes, por ejemplo, que esta fórmula booleana es universal y esta fórmula booleana es particular. Nosotros en la clase pasada aprendimos que las fórmulas booleanas que son universales, ¿no? Tenían el sujeto igual. Y lo que iba a negar era el predicado. ¿Eso es nuevo, profesor? No, eso te enseñé la semana pasada. Además te enseñé que en una fórmula booleana que es particular, la estructura de la operación era exactamente igual que esto. Es decir, esto. A partir de aquí, no hay nada que enseñarte. Tú deberías decirme la conclusión, pero bueno, yo como ya empecé haciéndola, voy a terminarla. Bueno, esto me debe quedar, ya sabes, B, y esta parte C, que es la respuesta. Profe, pero las alternativas vienen con fórmulas booleanas, conviértanlo en O, P. Si es particular es lo mismo. Ahora, como es particular, diferente lo así. Y las alternativas deben ser cualquiera de las equivalencias que con esto tú puedas lograr, porque tampoco nadie te dice que es igual esto, sino una equivalencia también, ¿no? De las que aprendimos, o sea, en este tipo de preguntas, por lo tanto, la sugerencia que te puedo dar para que las desarrolles sin nada más de lo que ya sabes, es que a cada fórmula booleana tú encuentres su estructura con la que se traduce, acá que lo aprendimos la clase pasada, yo te enseñé eso la clase pasada, y luego apliques lo que ya sabes, lo que hace mucho tiempo sabes hacer, una regla de inferencia y sacar la conclusión. Nada más, ¿ya? Bueno, no tengo más tiempo, chicos. Sabes que lamentablemente, pues, ¿no? En el paralelo hay poco tiempo porque dicen que no, la gente ya, pues, no, 4 ciclos ya son prom, me dice, pero bueno,
¿no? Entonces Profe, hemos profe. hecho lo que se ha podido hacer. ¿Ya? ¿Las claves las tienen? Sí, sí, profesor. Sí, ¿no? Acá. Listo, Una chicos. Ya las consulta, demás es para que ustedes profe. practiquen y corroboren sus respuestas. ¿Ya, muchachos? Profe, Muy una bien. consulta. Y dime, Chango. Cuando vienen un diagrama de 4 bolas, Ya, selecciona 6 y de las 6 saco 3 premisas, diga. exacto. Y una conclusión. Y cuando vienen 5 Ya, son 10 relaciones, y ¿no? saco 3 Combínalas. también, No, son 4 premisas y una conclusión. Ah. Aumenta una más nomás. ya, profesor. ¿Ya? Acá, un dato, por favor, para el que de repente no sabe. Bueno, creo que sí saben ustedes, en el Facebook yo tengo un grupo que se llama Razonamiento Lógico de Córdoba. Ahí he subido un montón de preguntas de silogismos también desarrolladas, y ahí hay 4 bolitas. Creo que hay una de 5 también. Los que de repente ya quisieran verlo por ahí lo ubican. Por ahí está la sección de videos y ahí ubican preguntas también, ¿ya? Por si acaso. Creo que algunos están ahí lo ubican, ¿sabes? Denis sí lo ha visto por ahí. Bueno, chicos, me despido. Se me cuidan entonces. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, Luego, profe. profe. Gracias, Listo, profe. cuídense. Hasta luego.